Dios es totalmente ilimitado. Viviendo en la eternidad, no conoce limitaciones. Creó de la nada los cielos y la tierra. De lo invisible creó lo visible. Él es sobrenatural, con poder. Simplemente dijo, y se hicieron las estrellas y los astros del cielo. Y la tierra, en todo su esplendor, podemos contemplar extraordinariamente la belleza de las obras de sus manos. Siempre se mueve con todo su esplendor y belleza y majestad en sus tres personalidades: Padre, la idea y pensamiento perfecto; el verbo, la voz y el sonido de la acción; y el accionar y el movimiento del Espíritu Santo que se mueve en la creación. Jesús está planeando y preparando un avivamiento más grande de la historia. El poder del Espíritu Santo se va a incrementar mucho más de lo que hemos visto por muchos años, porque la venida del gran Rey, del arquitecto del universo, se acerca, porque no ha venido aún, porque no está completa los elegidos, y no está lista aún la cosecha, no está completa. Por eso es necesario que las iglesias no se conviertan en opositoras en los planes de Jesús de Nazaret para el mover sobrenatural del Espíritu Santo en los creyentes. En las iglesias, porque les digo a ellas, a los pastores que están en contra del mover del poder del Espíritu Santo, que es inevitable el poder que se va a manifestar por el Espíritu Santo en el planeta en estos últimos años. Dios está planeando el último avivamiento de la historia humana. Es la cantidad de personas más grande que ningún ojo humano ha visto jamás. Y vendrá y enviará a sus ángeles a recoger la cosecha. Y la venida de Jesús llegará pronto. Es preocupante ver a las iglesias y ministerios actuales que son confundidos por el enemigo, por Satanás, ministerios que solo se basan en la palabra y niegan el mover del Espíritu Santo dentro de sus iglesias. Y todo lo que acompaña el poder del Espíritu Santo, como hablar en lengua, como las sanaciones, como las señales, como todas aquellas mover del Espíritu que es sobrenatural, muchas veces por no comprender y no entender el propósito divino de Dios con estas acciones, lo resistimos. Comprendamos que seguir a Dios a través de su Espíritu siempre entra en conflicto con el razonamiento y la lógica humana. Esto no nos debe causar miedo de perder el control de nuestro ministerio o nuestras vidas. Resistir y sacar al Espíritu Santo de la iglesia es sacar al Dios de su casa. La iglesia no nos pertenece, le pertenece a Dios. Pero recordemos que el Espíritu Santo es Dios, y Él es soberano y absoluto en sus planes y acciones. Y es necesario que la iglesia demuestre las mismas señales, hasta más que aquellas señales que Jesús demostró cuando estuvo en la tierra. Porque eso es lo que nuestro Señor requiere de nosotros. Cuando un maestro enseña a sus alumnos y sus alumnos por hacer todo y cada cosa que el maestro hace, ese maestro se siente totalmente feliz y complacido por sus alumnos. Como él mismo dijo, lo que hago es porque
lo vi hacer a mi Padre, para complacer a su Padre en obediencia. Así nosotros tenemos que agarrar el mismo ejemplo y hacer las mismas señales que hizo Jesús y andar en sus pasos. Estamos en un mundo mucho más difícil, donde el poder del Espíritu es necesario en la iglesia y sus dones que ser activados para contrarrestar el pecado y hacer convertir a cada incrédulo y callar la boca de los adversarios de Dios, y así glorificar el nombre de Dios. Dios desea que demostremos que tenemos un evangelio de poder. Esto fue lo que indicó Jesús a sus discípulos cuando volvió al cielo. Nos dijo: recibirán poder desde lo alto cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y me serán testigos, y hagan discípulos y enseñen lo que le he mandado. Esas mismas instrucciones fueron dadas por Dios a Moisés al momento de sacar el pueblo de Egipto. Dios le dijo a Moisés: ve a la nación y demuestra mi poder y libera a mi pueblo. Esa es la misma encomienda de hoy. El Espíritu Santo, a través de su iglesia, de nosotros sus ministros, tiene que demostrar su poder, el poder de Dios, para liberar a un pueblo que está oprimido allí en el mundo. Debería ser común en todos los creyentes la comunicación abierta con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero yo he visto hasta prédicas donde hay pastores que le dicen que se extrañan cuando Dios le habla a un creyente. Pero ese es el primer objetivo que debe tener la iglesia: volver a reconectar esa conexión entre Dios y los creyentes, que son sus hijos, y que escuchen la voz de Dios continuamente. Pero la misma iglesia está luchando contra Dios y se han negado al mover del Espíritu Santo, tanto porque no quieren dejar el mundo de pecado, o porque se niegan que para mantener vivo el Espíritu Santo en una iglesia es necesario llevar una vida de santidad y oración y ayuno en consagración a Dios. Y para mantener esa relación con Dios es necesario estar totalmente de la mano con Él. Y que si no mantenemos esa relación con Dios, ese cielo abierto, y llegamos al trono de Dios, estamos negando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, del volvernos esa conexión con el cielo. Ahora, ¿por qué sabemos que si en nuestra iglesia está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo todo lo sabe y todo lo escudriña, y no nos podemos acercarnos si no nos arrepentimos y no nos comprometemos ciertamente con su obra. Por esto muchos ministerios caen, porque terminan siendo una iglesia tibia y llegando a la frialdad, muchas veces gobernadas por Satanás. Kathryn Kuhlman era más radical en este asunto. Ella decía que si en una iglesia un creyente no conseguía el mover del poder del Espíritu Santo y manifestada en señales y milagros y hablar en lengua, el creyente no lo pensara dos veces, que saliera corriendo de esa iglesia. Así que la iglesia debe estar completa de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a obedecer todo lo que le he mandado a ustedes. Jesús desde el principio enseñaba, predicaba, sanaba y hacía milagros. Por esta razón sus discípulos vieron a un Jesús que demostraba poder y cumplía con toda autoridad lo que él enseñaba y predicaba. Así le respondió a Juan el Bautista cuando le preguntó si era el Mesías, y él le contestó: vayan
y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres se le anuncian el evangelio del reino. Debemos entender que la palabra, la enseñanza y las prédicas deben estar dentro de la iglesia, porque la palabra nos limpia. Jesús les dijo: y ustedes están limpios por mi palabra. La palabra los ha limpiado. Jesús enseñaba e instruía a sus discípulos, pero con poder demostrado. La Biblia sin poder del Espíritu es un evangelio incompleto. De igual forma, el poder sin la palabra es incompleto. Recordemos cómo quedó Pedro negando a Jesús luego de ser zarandeado por Satanás, porque aún no había venido el poder del Espíritu sobre él para poder vencer el pecado. Ahora vemos cómo una persona con poder del Espíritu, pero sin la palabra, puede caer en el pecado, así como el ejemplo de Sansón, que el poder se le manifestaba y estaba ungido con los dones, pero hizo caso omiso a toda la palabra y advertencia que Dios le dio sobre el pecado, y la palabra no vivió en él, y desobedeció toda la palabra de Dios, y al final vemos cuál fue el trágico fin de este gran ungido. Perdió la vista, la visión, la guía, porque la palabra es la guía de la mano con el Espíritu Santo. Nos limpia, el Espíritu Santo nos da poder. De igual forma, vemos cómo el rey Saúl, con la unción que Dios le había dado para ser rey, al momento de desobedecer la palabra de Dios, perdió su rumbo, y ese poder y esa unción fue reemplazado por un espíritu engañador, permitido por Dios, que lo llevó a su destrucción. Ahora, debemos recordar que una iglesia sin poder del Espíritu es una iglesia que no puede vencer el pecado, y por ende, y por toda lógica, es una iglesia donde el pecado debe abundar, porque solo el Espíritu Santo puede vencer el pecado que habita en la carne y en el cuerpo del hombre. Ahora, ¿por qué nuestras iglesias están careciendo del poder del Espíritu Santo? ¿O por qué en nuestras vidas no tenemos poder como los primeros cristianos en la iglesia primitiva? Recordemos que Jesús les indicó que fueran y se encerraran a orar y ayunar, y no salían de allí hasta que viniera sobre ellos el poder del Espíritu Santo, que le iba a dar poder de lo alto para predicar el Evangelio con señales y milagros. Mientras que aquellos judíos están celebrando las fiestas y aún estaban allí compartiendo con el mundo, estos discípulos fueron y se encerraron a orar en rodillas, esperando la promesa con toda fe y persistencia, y orando, y no salieron de allí hasta que vino el poder del Espíritu sobre ellos. Podemos notar que ellos, los primeros discípulos de Jesús, recibieron poder porque se encerraron persistentemente a orar, ayunar y esperar el poder del Espíritu. Una iglesia sin oración y sin ayuno y sin persistir, pidiendo con toda consagración y santidad el poder del Espíritu, no podrá tener poder del Espíritu Santo de Dios. Y luego los apóstoles instruyeron y enseñaron a su vez a la primitiva iglesia recién nacida. Pero tenemos que entender que donde está el Espíritu es imposible que no haya milagros, señales, y se hable naturalmente en todas las clases de lengua, y sirva como señal que el Espíritu Santo está con nosotros. El reino de los cielos se acerca,
y el mundo espiritual se abre ante los ojos de los seres humanos. Los ángeles serán parte de tu vida y la experiencia con el cielo, con Dios y las relaciones serán tan común porque Dios quiere hablarte y el reino de los cielos se ha acercado. Ejemplo de esto es Cornelio, que aún el ángel se le apareció y Pedro, al mismo tiempo Dios le hizo entrar en un éxtasis, en una visión. Pero actualmente los mismos seguidores de Cristo se han vuelto el adversario para cerrar este tesoro del reino de los cielos a los creyentes. En ese momento del nacimiento de la iglesia, la relación entre Dios, Jesús, el Espíritu Santo, los ángeles, era totalmente natural, porque es el reino de los cielos que se abre para beneficio del ser humano. Pero si estudiamos hoy día, la mayoría de las iglesias prohíben a sus creyentes que tengan ese tipo de manifestaciones o que tengan ese tipo de testimonio. Pero si nos llegamos a ver y estudiar a todos los avivamientos y a todos aquellos generales de Dios que dieron frutos de miles y millones de almas convertidas e iglesias que edificaron, fue por el poder sobrenatural de Dios, por medio de un ángel o por Jesús o por el trono de Dios que se le apareció o se le abrió, que tuvo las instrucciones para realizar estas acciones. No existe una instrucción de este mundo para realizar algo del reino de los cielos. Siempre tiene que haber una conexión con lo sobrenatural. Por ejemplo, cuando vino a nacer Jesús, llegó el ángel Gabriel. Cuando Daniel, llegó el ángel Gabriel. Y así sucesivamente, siempre cuando viene una visitación de Dios, cuando viene algo del cielo, tenemos que estar totalmente claro que puede ser un ángel, puede ser Jesús, puede ser el Espíritu Santo que te hable, puede ser que veas la visión, el cielo abierto, pero eso es el precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario para que tú tuvieras el tesoro del reino y el reino estuviera abierto ante tus ojos. Tú eres hoy ciudadano del reino de los cielos. Tú no perteneces aquí al mundo. Y si eres ciudadano del reino de los cielos, las puertas del cielo están abiertas para ti de día y de noche.